Introducción. En este libro, el autor explora los antiguos principios monásticos que aprendió durante sus años como monje y los transforma en una filosofía práctica para la vida moderna. Su objetivo no es que el lector abandone las responsabilidades cotidianas, sino revelar una forma de pensar más profunda y clara que libere la mente del ruido, la confusión y el apego constante. Según el autor, los mayores obstáculos para la paz y el propósito no son las circunstancias externas, sino los patrones de pensamiento que permitimos que nos controlen. Explica que un monje no se define por sus hábitos ni sus rituales. Un monje es alguien que aprende a dominar la mente en lugar de ser dominado por ella. La enseñanza es simple pero profunda. Cuando la mente se disciplina, la vida cobra sentido. La introducción marca la pauta al mostrar que la mayoría de las personas viven en constante distracción, impulsadas por la comparación, la ansiedad y los deseos no examinados. El autor explica que la vida moderna nos abruma con opciones, pero nos priva de claridad. Al pensar como monjes, nos deshacemos de las ilusiones y redescubrimos los valores fundamentales que nos hacen resilientes, pacíficos y verdaderamente plenos. Este viaje comienza con la comprensión de la identidad, desapego del ruido del ego y la adopción de principios que crean propósito. El libro guía al lector paso a paso hacia un mundo interior más intencional, revelando cómo las enseñanzas antiguas pueden resolver los desafíos modernos. A través de historias, orientación práctica y profundas reflexiones, el autor ofrece un camino hacia la fuerza interior y la satisfacción duradera. Capítulo 1. Identidad. Vivir más allá de la ilusión. El capítulo inicial se centra en una de las enseñanzas más fundamentales del libro. La forma en que nos entendemos a nosotros mismos determina la calidad de cada pensamiento, decisión y relación que experimentamos. El autor explica que la mayoría de las personas no construyen su identidad intencionalmente. En cambio, la heredan de la sociedad, las expectativas familiares, la presión cultural y las constantes comparaciones que configuran la vida moderna. Esto lleva a las personas a comportarse según roles en lugar de la verdad, buscando la aprobación en lugar de la autenticidad. El autor describe cómo los monjes comienzan su formación despojándose de las capas externas de su identidad. Examinan qué creencias son genuinamente suyas y cuáles fueron absorbidas inconscientemente. Al hacerlo, se alejan del ruido y finalmente se ven a sí mismos sin distorsión. Según el autor, la claridad comienza cuando uno cuestiona las etiquetas que ha aceptado, exitoso o fracasado, digno o indigno, admirado o inadvertido. Estas etiquetas son ilusiones creadas por fuerzas externas, no reflejos de la realidad interior. El capítulo explica cómo se forma el ego cuando vinculamos nuestra autoestima a logros temporales, posesiones o las opiniones de los demás. El autor sugiere que el ego prospera con la comparación. Se compara constantemente con los demás, exigiendo validación. Esto crea un ciclo de inseguridad que ningún éxito puede satisfacer. El autor señala que los monjes rompen este ciclo al fundamentar su identidad en valores, no en resultados. Los valores no se pierden con el fracaso ni se fortalecen solo con el aplauso. Se eligen, se viven y se refinan. Una parte importante del capítulo está dedicada a la idea de que la identidad no se descubre una sola vez, sino que se practica a diario. El autor explica que los monjes cultivan su identidad mediante acciones repetidas, alineadas con sus valores. Quien valora la compasión la practica hasta que se vuelve natural. Quien valora la disciplina la demuestra con su comportamiento, no con su intención. La identidad se hace real cuando las acciones encarnan creencias. El autor también explica que el silencio desempeña un papel crucial en la formación de la identidad. En el monasterio, el silencio no es vacío, es claridad. Sin distracciones constantes, las personas finalmente escuchan sus verdaderos pensamientos y reconocen qué deseos provienen de su interior y cuáles son meras respuestas a las expectativas del mundo. El silencio revela lo que importa.
Se convierte en un espejo que refleja la mente con honestidad. Otra perspectiva que se presenta en este capítulo es el peligro de vivir de forma reactiva. El autor sugiere que muchas personas toman decisiones basadas en heridas del pasado, el miedo al juicio o el deseo de impresionar a los demás. Estas decisiones reactivas conducen a una vida intranquila y desconectada. En cambio, los monjes se entrenan para actuar con intención, no con reacción. Hacen una pausa antes de responder, cuestionan sus motivos y eligen el camino que se alinea con la verdad interior en lugar de la presión externa. El capítulo concluye con un poderoso recordatorio de que la identidad es tanto un fundamento como un filtro. Si el fundamento es inestable, la vida se siente inestable. Si el filtro está nublado, las experiencias parecen distorsionadas. Pero cuando la identidad se arraiga en la claridad, los valores y la intención, la vida cobra dirección, significado y paz. Según el autor, pensar como un monje comienza por comprender quién eres bajo el ruido y elegir esa identidad con conciencia y valentía. Capítulo 2. Negatividad, limpiando el aire tóxico de la mente. Este capítulo explora uno de los mayores obstáculos para la paz interior, la constante presencia de la negatividad. El autor explica que la negatividad no es solo una emoción, es una atmósfera que la mente respira a diario. Se manifiesta a través de conversaciones, entornos, pensamientos, recuerdos y miedos. A menos que aprendamos a gestionarla, la negatividad moldea nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo, limitando nuestro crecimiento y drenando nuestra energía. Según el autor, los monjes tratan la negatividad como una toxina. Entienden que, así como el aire contaminado debilita el cuerpo, los pensamientos contaminados debilitan la mente. El capítulo introduce la idea de que la negatividad no se origina fuera de nosotros, se genera por cómo interpretamos los acontecimientos. Dos personas pueden enfrentarse al mismo desafío, pero una ve una oportunidad mientras que la otra ve una derrota. La diferencia radica en el condicionamiento mental. El autor explica que la mayoría de las personas practican la negatividad sin darse cuenta. Se quejan con frecuencia, repiten historias de fracaso, se critican a sí mismas o interactúan con personas que alimentan sus miedos. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito, moldeando el cerebro para esperar la decepción. Los monjes rompen este patrón al tomar profunda conciencia de las historias que se cuentan a sí mismos. Se preguntan si estas historias son ciertas o simplemente familiares. El capítulo también describe la poderosa influencia de las asociaciones. El autor sugiere que las personas más cercanas a nosotros moldean nuestro clima interior. Algunas personas nos inspiran, nos animan y nos desafían. Otras nos quitan confianza, aumentan la duda o fomentan el chisme. Los monjes son extremadamente selectivos con las voces que permiten entrar en sus vidas. Eligen relaciones que fortalecen la claridad y se deshacen de aquellas que los anclan en la negatividad. Esto no significa rechazar a las personas con dureza, significa proteger la mente con intención. Un tema central de este capítulo es el replanteamiento. El autor explica que los monjes se entrenan para reinterpretar las situaciones negativas de manera que reduzcan el sufrimiento y aumenten la comprensión. En lugar de preguntarse por qué sucede algo malo, se preguntan qué intenta enseñar. Este cambio transforma los obstáculos en lecciones y evita que la mente se hunda en la impotencia. El autor destaca que la negatividad pierde su poder cuando le damos significado en lugar de control. El capítulo introduce otra perspectiva importante: la negatividad a menudo surge del apego. Cuando nos aferramos a expectativas, planes rígidos o fantasías de perfección, experimentamos frustración en cuanto la realidad difiere. Los monjes se desvinculan de estas expectativas. Abrazan la flexibilidad, entendiendo que la vida se desenvuelve de maneras que no podemos predecir. El desapego no significa indiferencia, significa aceptar lo que es sin permitir que la decepción destruya la paz interior.
El autor también destaca el papel del perdón para disolver la negatividad. Guardar resentimiento es como cargar un carbón encendido con la esperanza de que alguien más sienta el calor. Los monjes comprenden que el perdón no se trata de excusar el daño, se trata de liberar la mente del encarcelamiento emocional. Practican el perdón como una forma de higiene mental, limpiando el corazón de la amargura que, de lo contrario, se repite sin cesar. Otra profunda reflexión del capítulo es el reconocimiento del diálogo interno. Muchas personas se tratan a sí mismas con una dureza que jamás dirigirían a los demás. Critican sus propios esfuerzos, dudan de sus decisiones y repasan sus fracasos. El autor describe cómo los monjes reemplazan esta hostilidad interna con compasión. Se hablan a sí mismos con paciencia y comprensión, fomentando el crecimiento en lugar de castigar los errores. El capítulo concluye enfatizando que la negatividad no es algo que deba suprimirse, sino algo que debe comprenderse. Cuando identificamos sus orígenes, examinamos sus patrones y la reemplazamos con conciencia, gratitud e intención, la mente se vuelve más liviana. El autor sugiere que eliminar la negatividad no es un acto puntual, sino una práctica diaria, un compromiso continuo para elegir la claridad en lugar del caos. *Capítulo 3, Miedo. Entrenando la mente para avanzar. Este capítulo explora el miedo no como un enemigo a vencer, sino como una guía para comprender. El autor explica que el miedo influye más en las decisiones humanas que casi cualquier otra emoción. Impide que las personas busquen un trabajo significativo, expresen su verdad, forjen relaciones más profundas o trasciendan los límites de la comodidad. Según el autor, los monjes afrontan el miedo de forma diferente a la mayoría de las personas, lo estudian, lo cuestionan y aprenden de él, en lugar de reaccionar a ciegas. El capítulo comienza describiendo cómo el miedo a menudo se disfraza de cautela, ansiedad o vacilación. Muchas personas creen ser prácticas al evitar los desafíos, pero en realidad están siendo controladas por el miedo. El autor sugiere que el miedo no desaparece simplemente porque lo evitemos. Al contrario, la evasión lo fortalece, haciéndolo más influyente cada vez que nos rendimos a él. Los monjes reconocen este patrón y se acercan intencionalmente a la incomodidad que genera el miedo, sabiendo que la claridad se encuentra al otro lado. El autor explica que el miedo tiene sus raíces en el apego y la incertidumbre. Tememos perder lo que tenemos, fracasar en lo que intentamos o enfrentarnos a un futuro incierto. Según el autor, los monjes reducen el miedo aceptando la impermanencia, la comprensión de que nada en la vida es fijo, ni siquiera nuestras dificultades. Cuando aceptamos que el cambio es natural, el miedo al cambio pierde gran parte de su poder. Este cambio no elimina el peligro, pero sí el pánico innecesario. El capítulo introduce una idea importante: el miedo a menudo nos señala aquello que más valoramos. Las personas sienten miedo cuando algo significativo está en juego, un sueño, una relación, una identidad. Los monjes interpretan el miedo como una señal, no como una barrera. En lugar de apartarse, se preguntan por qué está presente el miedo y qué revela sobre sus deseos. A través de este proceso reflexivo, el miedo se convierte en un mapa que guía el crecimiento personal. El autor describe ejercicios que los monjes utilizan para examinar el miedo. Un método consiste en visualizar el peor resultado y preguntarse si es realmente tan catastrófico como la mente imagina. La mayoría de los miedos se reducen al ser expuestos a la lógica. Otro método consiste en separar el miedo de la autoestima. Las personas suelen creer que el fracaso las define. Los monjes rechazan esta creencia. Ven el fracaso como un acontecimiento temporal, no como una identidad permanente. Al separar su valor de sus resultados, avanzan con mayor valentía. El capítulo también explora cómo el miedo se multiplica cuando nos rodeamos de influencias negativas. Las personas heredan los miedos de la familia, la cultura y los compañeros. Una sociedad obsesionada con la perfección enseña a las personas a temer la imperfección.
Una sociedad que glorifica el logro enseña a las personas a temer quedarse atrás. El autor explica que los monjes se liberan del miedo heredado al regresar a la verdad interior. Evalúan si un miedo les pertenece o fue absorbido por la cosmovisión de otra persona. Otra idea importante es la diferencia entre el miedo y la intuición. El autor sugiere que el miedo grita mientras que la intuición susurra. El miedo es fuerte, urgente y emocional. La intuición es tranquila, serena y arraigada. Mucha gente confunde ambos, tomando decisiones basadas en el miedo, pero creyendo que actúan con cautela. Los monjes desarrollan la disciplina para distinguir entre estas voces. Eligen la intuición, incluso cuando el miedo les genera resistencia. El capítulo enfatiza que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es acción con miedo presente. Todo monje que abrazó una vida disciplinada se adentró en territorio desconocido, dejando atrás las comodidades habituales. Sintieron miedo, pero avanzaron con determinación. El autor explica que crecemos cada vez que elegimos la acción en lugar de la evasión. Incluso los pequeños pasos debilitan la influencia del miedo y fortalecen la resiliencia interior. El capítulo concluye con la comprensión de que el miedo se vuelve manejable cuando se enfrenta con conciencia, honestidad y paciencia. Al examinarlo en lugar de evitarlo, revela lecciones. Al actuar en lugar de obedecerlo, pierde poder. Según el autor, pensar como un monje significa reconocer el miedo como parte de la experiencia humana, pero negarse a permitir que dicte el camino de la vida. Capítulo 4. Intención. Dirigir la mente hacia el propósito. Este capítulo se centra en la intención, que el autor describe como la brújula interna que guía cada pensamiento, decisión y acción. Según el autor, la mayoría de las personas actúan sin comprender claramente por qué hacen lo que hacen. Van por la vida respondiendo a las exigencias externas, intentando satisfacer expectativas o persiguiendo metas que nunca eligieron realmente. Esto crea una vida que parece plena por fuera, pero que se siente vacía por dentro. Los monjes, en cambio, anclan cada acción en la intención. No hacen nada sin conocer el propósito que hay detrás. El capítulo comienza explicando que la intención moldea el significado de cualquier experiencia. Dos personas pueden realizar la misma acción, trabajar, ayudar, hablar, aprender y, sin embargo, obtener niveles de satisfacción completamente diferentes según la intención que la sustente. Cuando la intención se basa en la claridad, la mente experimenta paz. Cuando la intención se basa en el ego o el miedo, la mente experimenta agotamiento. El autor destaca que la intención puede verse influenciada por tres fuerzas: el miedo, el deseo y el deber. Las intenciones impulsadas por el miedo surgen de la inseguridad o la evasión. Las intenciones impulsadas por el deseo provienen de los deseos o la ambición personal. Las intenciones impulsadas por el deber provienen de los valores y el propósito. Según el autor, los monjes aspiran a avanzar hacia las intenciones impulsadas por el deber porque generan una satisfacción duradera. El miedo y el deseo fluctúan, el deber se fortalece con el tiempo. El capítulo explica que la vida moderna a menudo distrae a las personas de examinar sus intenciones. Las personas se esfuerzan por el éxito porque creen que los demás lo esperan. Persiguen metas porque la sociedad las elogia. Se mantienen ocupadas porque el ajetreo parece significativo. El autor señala que los monjes rechazan este patrón al reducir la velocidad, reflexionar y preguntarse repetidamente, ¿por qué elijo esto? ¿Qué propósito tiene? ¿Se alinea con mis valores? Mediante estas preguntas, se aseguran de no desperdiciar su energía en objetivos vanos. Una idea central del capítulo es que la intención influye en las respuestas emocionales. Cuando actuamos con intenciones poco claras o impuras, el resultado suele ser decepcionante, independientemente de su resultado. Quien ayuda a otro solo por elogios se sentirá herido si no los recibe.
Quien trabaja únicamente por reconocimiento se sentirá insatisfecho incluso cuando tenga éxito. El autor explica que la intención pura nos libera de la turbulencia emocional al desviar el enfoque de la recompensa externa a la alineación interna. El capítulo también explora cómo la intención transforma las actividades cotidianas. Los monjes abordan acciones sencillas, barrer, cocinar, estudiar, meditar, con plena presencia y significado. Su realización no depende de la magnitud de la tarea, sino de la claridad que la sustenta. El autor sugiere que cualquiera puede profundizar su intención en la vida diaria al abordar las tareas no como cargas, sino como responsabilidades elegidas que reflejan valores como la paciencia, el servicio o la disciplina. Otra idea importante que se analiza es la relación entre la intención y la atención. El autor describe la atención como el flujo de energía mental y la intención como la fuente que dirige ese flujo. Cuando la intención se dispersa, la atención se fragmenta. Esto genera confusión, estrés y reduce la efectividad. Los monjes refinan su atención refinando primero su intención. Comprenden que un propósito claro organiza la mente de forma natural. El capítulo profundiza en cómo la intención impacta las relaciones. Muchos conflictos surgen porque las personas actúan con motivos ocultos, buscan validación, control o seguridad. El autor sugiere que cuando las personas aclaran sus intenciones antes de hablar o responder, la comunicación se vuelve más honesta y compasiva. Esta claridad fortalece la confianza, reduce los malentendidos y crea vínculos más profundos. Un ejemplo conmovedor que describe el autor es cómo los monjes sirven a los demás. Su intención no es parecer amables, sino aliviar genuinamente la carga ajena. Esta intención moldea su comportamiento, tono y presencia. El servicio se convierte en una práctica de humildad, más que de rendimiento. El autor explica que cualquiera puede adoptar esta mentalidad al liberarse de la necesidad de reconocimiento y centrarse en la contribución genuina. El capítulo concluye recordando que la intención debe revisarse periódicamente. No se trata de una decisión única, sino de un proceso continuo de realineación. El autor anima al lector a hacer una pausa a lo largo del día y preguntarse en silencio, ¿cuál es mi intención ahora mismo? Esta pregunta devuelve la mente al propósito, impidiendo que se deje arrastrar por comportamientos reactivos o patrones inconscientes. Pensar como un monje significa elegir pensamientos y acciones que reflejen la verdad interior, no la presión externa. Capítulo 5. Propósito. Encontrar el porqué de tu vida. Este capítulo aborda una de las preguntas más profundas que cualquier ser humano puede afrontar: ¿por qué estoy aquí? Según el autor, el propósito no se descubre por casualidad ni lo otorga la sociedad. Surge cuando un individuo alinea sus fortalezas naturales con el servicio a algo más grande que el beneficio personal. Los monjes dedican su vida a descubrir esta alineación, no buscando revelaciones dramáticas, sino prestando atención a las verdades silenciosas que ya están presentes en su interior. El autor explica que la mayoría de las personas malinterpretan el propósito. Buscan una gran misión, una revelación repentina o una oportunidad perfecta que defina sus vidas. Pero el propósito, como lo entienden los monjes, se construye gradualmente, no se encuentra instantáneamente. Se moldea mediante experiencias, valores, habilidades y la disposición a escuchar interiormente. El propósito se aclara cuando dejamos de buscar la aprobación externa y comenzamos a observar lo que realmente aporta significado. Un concepto clave que se introduce es la diferencia entre pasión y propósito. La pasión se refiere a lo que nos emociona o nos interesa, mientras que el propósito implica usar esas pasiones para contribuir más allá de nosotros mismos. La pasión se centra en uno mismo, el propósito se dirige hacia el exterior. El autor sugiere que la pasión sin propósito se vuelve superficial con el tiempo. Los monjes transforman la pasión en propósito preguntándose constantemente cómo sus dones pueden aliviar el sufrimiento, animar a otros o fortalecer el mundo que los rodea.
El capítulo continúa describiendo cómo el mundo moderno a menudo impide que las personas descubran su propósito. La comparación constante lleva a las personas a asumir que su propósito debe asemejarse a los logros de otros. El autor explica que los monjes no imitan. Buscan la autenticidad. Su propósito surge de cualidades únicas: paciencia, compasión, disciplina, claridad o resiliencia. Cuando estas cualidades se desarrollan y comparten, el propósito se convierte en una extensión natural de la identidad. El autor introduce la idea de que el propósito surge de la autoconciencia. Las personas rara vez comprenden lo que realmente las llena porque desconocen su propia mente. Reaccionan, imitan o siguen rutinas sin reflexionar. Los monjes, en cambio, pasan largas horas en introspección, no para escapar del mundo, sino para comprender su lugar en él. Mediante esta práctica, disciernen patrones, que les energiza, que les agota, que se alinea con sus valores y que los contradice. El propósito se revela a través de estas observaciones. Una idea clave del capítulo es que el propósito está vinculado al servicio. El autor describe cómo el servicio no se limita a grandes actos. Puede expresarse mediante pequeños gestos, interacciones consideradas o la práctica constante de una habilidad significativa. El servicio es poderoso porque conecta a las personas con algo más grande que sus preocupaciones personales. Esta conexión da dirección a la vida y ancla la mente en la plenitud, en lugar de la ansiedad. El capítulo ofrece un ejemplo de cómo los monjes abordan el desarrollo de habilidades. No buscan la maestría para impresionar a los demás. Refinan sus habilidades porque se convierten en una herramienta para el servicio. Ya sea cantando, enseñando, sanando o cultivando, los monjes cultivan la excelencia para contribuir con mayor eficacia. El autor sugiere que cuando las personas adoptan esta mentalidad, su trabajo cobra sentido y sus vidas se arraigan en un propósito. Otra idea importante es el papel de la experiencia. El autor señala que cada desafío, dolor, pérdida, fracaso, decepción, contiene materia prima para un propósito. Los monjes a menudo extraen sabiduría de sus dificultades, utilizando lo aprendido para apoyar a otros que enfrentan dificultades similares. El autor enfatiza que el propósito a menudo nace de las heridas transformadas en fortaleza. Las personas que reconocen su pasado con honestidad y compasión a menudo descubren caminos poderosos para contribuir. El capítulo también afirma que el propósito no es estático. Los monjes comprenden que el propósito evoluciona a medida que las personas crecen. Una persona puede comenzar su vida sirviendo en una función y luego cambiar a otra a medida que profundiza su comprensión. El propósito requiere flexibilidad, apertura y reflexión continua. Según el autor, quienes se aferran rígidamente a una idea de propósito a menudo pasan por alto las oportunidades que se les presentan. El capítulo concluye afirmando que el propósito es el ancla de la mente. Cuando las personas saben por qué actúan, el miedo pierde fuerza, la negatividad se debilita y las distracciones se desvanecen. El propósito crea claridad en momentos de confusión y fortaleza en momentos de duda. Transforma los días cotidianos en pasos significativos en un viaje más grande. Pensar como un monje significa vivir con una intención que va más allá del yo, cimentada en la certeza de que la plenitud crece cuando la vida se guía por la contribución en lugar del consumo. Capítulo 6. Rutina, el poder de la estructura y la disciplina. Este capítulo explora cómo los monjes construyen sus vidas sobre el ritmo, la rutina y la disciplina constante. Según el autor, la rutina no es una restricción, sino una liberación. Libera la mente del caos, reduce la fatiga al tomar decisiones y crea espacio para la claridad, la creatividad y el crecimiento espiritual. Si bien muchas personas asocian la rutina con el aburrimiento, los monjes la ven como la base que sustenta la fuerza interior y un propósito más profundo. El autor comienza explicando que la mayoría de las personas subestiman la energía que desperdician en decisiones cotidianas, qué hacer primero,
qué priorizar, cómo gestionar el tiempo. Esta negociación constante agota la capacidad mental. Los monjes eliminan esta pérdida estableciendo rutinas que eliminan las decisiones innecesarias. Su día se desarrolla a través de una secuencia diseñada para equilibrar el trabajo, la reflexión, el servicio y el descanso. Esta estructura genera libertad mental, permitiéndoles centrar su atención en lo que realmente importa. Un punto clave del capítulo es que la rutina fortalece la disciplina. El autor describe la disciplina no como fuerza ni castigo, sino como la constancia que nace de la intención. La disciplina crece cada vez que una persona persevera a pesar de la resistencia. Los monjes se entrenan para seguir sus rutinas incluso cuando la motivación se desvanece, sabiendo que la mente se vuelve confiable mediante la acción repetida. Según el autor, quienes dependen únicamente de la motivación nunca desarrollan hábitos duraderos porque ésta fluctúa. La rutina se convierte en el ancla cuando la inspiración es débil. El capítulo también explora cómo la rutina favorece la estabilidad emocional. Cuando la vida se vuelve impredecible, una rutina arraigada ofrece una sensación de control y equilibrio. Los monjes no buscan la emoción mediante horarios inestables. Buscan la plenitud mediante la repetición equilibrada. El autor señala que las personas modernas a menudo sabotean su bienestar al oscilar constantemente entre extremos, trabajar en exceso y luego desplomarse. Buscar intensamente el placer y luego sentirse vacío. La rutina elimina estos extremos y restablece el equilibrio. Otra idea presentada es que la rutina mejora la atención plena. Cuando los monjes repiten tareas sencillas, caminar, cocinar, limpiar, meditar, lo hacen con total presencia. La rutina se convierte en meditación en movimiento. El autor explica que la monotonía no es el enemigo, sino la inconsciencia. Cuando las personas se mueven por sus rutinas sin ser conscientes, la vida se siente aburrida. Cuando incorporan la intención a la repetición, la rutina se convierte en un campo de entrenamiento para la mente. El capítulo describe cómo las rutinas significativas comienzan identificando lo que realmente importa. Los monjes organizan su día en torno a valores, no a la conveniencia. Priorizan prácticas que nutren su identidad, meditación, estudio, servicio, trabajo físico y reflexión. El autor anima a los lectores a hacer lo mismo, a examinar qué actividades los elevan y cuáles los agotan, y luego a construir su rutina en torno a las que los animan. Una lección importante de este capítulo es la idea de empezar poco a poco. El autor advierte contra la creación de rutinas abrumadoras que se desmoronan en cuestión de días. Los monjes desarrollan la disciplina gradualmente, comenzando con pequeños compromisos practicados con constancia. Con el tiempo, estos pequeños compromisos se transforman naturalmente en hábitos más amplios. Según el autor, la estructura surge de la estabilidad, no de la intensidad. El capítulo también destaca la importancia de los rituales matutinos y vespertinos. Las rutinas matutinas marcan la pauta del día, moldeando la concentración y la energía de la mente. Las rutinas vespertinas favorecen la reflexión, el cierre y el descanso. Los monjes consideran sagradas estas dos transiciones, utilizándolas para armonizar el pensamiento y la intención. El autor sugiere que incluso rituales sencillos, escribir en un diario, respirar tranquilamente, reducir el ruido digital, pueden transformar la claridad mental. Otra perspectiva se centra en el equilibrio entre estructura y adaptabilidad. El autor señala que los monjes siguen rutinas estructuradas, pero también las adaptan cuando las circunstancias lo requieren. La disciplina no es rigidez. Es la capacidad de volver a la alineación tras una interrupción. Las personas modernas suelen abandonar las rutinas a la primera interrupción, creyendo que toda la estructura ha fracasado. Los monjes ven las interrupciones como desviaciones temporales, no como razones para abandonar. El capítulo concluye recordando a los lectores que la rutina es una forma de autoestima. Cuando las personas crean una estructura,
protegen su tiempo, energía y bienestar mental. La rutina se convierte en una declaración de prioridades. Dice, esto es lo que importa, y lo honraré. Pensar como un monje significa comprender que la libertad no proviene de hacer lo que uno quiera, sino de desarrollar patrones que forjen una vida sólida, clara y con propósito. Capítulo 7. Ego, liberarse de la necesidad de aparecer. Este capítulo aborda uno de los obstáculos más profundos para la paz interior y la vida auténtica, el ego. El autor explica que el ego es el falso yo que construimos para proteger nuestras inseguridades e impresionar al mundo. Busca constantemente validación, reconocimiento, superioridad y control. Según el autor, el ego no es confianza. El ego es inseguridad disfrazada. Los monjes se entrenan para reconocer las ilusiones del ego y liberar sus acciones de su influencia. El capítulo comienza con una exploración de cómo se forma el ego. Desde pequeños, las personas aprenden a evaluarse con indicadores externos, apariencia, logros, elogios, estatus. Con el tiempo, estas medidas se convierten en la base de la autoestima. El autor explica que el ego prospera en este entorno porque busca ser admirado. Teme la invisibilidad, la crítica o el fracaso. Este miedo lleva a las personas a exagerar los éxitos, ocultar las debilidades y competir innecesariamente. El ego exige atención. Susurra que el mundo lo observa. Insiste en que el valor personal depende de ser reconocido. El autor destaca que los monjes se desligan conscientemente de esta presión al eliminar la necesidad de actuar para los demás. Se centran en la contribución genuina, no en impresionar. Su intención se basa en la humildad, no en la aprobación. La humildad no es autodescuido, es claridad sobre el verdadero lugar que uno ocupa en el mundo. Una idea central del capítulo es que el ego impide el crecimiento. Se resiste al aprendizaje porque éste requiere admitir lagunas en el conocimiento. Evita la retroalimentación porque amenaza su imagen. Rechaza la incomodidad porque la incomodidad expone su vulnerabilidad. Los monjes adoptan la mentalidad opuesta, aceptan la retroalimentación, buscan guía y aceptan la incomodidad porque el crecimiento requiere las tres cosas. Según el autor, el ego construye muros donde la humildad construye puentes. El capítulo examina cómo el ego afecta las relaciones. Cuando el ego domina, las conversaciones se convierten en competencias, las disculpas se vuelven difíciles y los malentendidos se intensifican. Las personas impulsadas por el ego solo escuchan para responder, no para comprender. Priorizan tener razón sobre ser amables. El autor sugiere que los conflictos más destructivos no son causados por las circunstancias, sino por el choque de egos. Los monjes reducen esta tensión abordando las interacciones con curiosidad y respeto en lugar de una actitud defensiva. Otra idea importante es que el ego vincula la identidad con el logro. Las personas empiezan a creer que perder un trabajo, fracasar en una tarea o enfrentarse a críticas significa perder una parte de sí mismas. Esto genera ansiedad que las persigue a todas partes. Los monjes rompen este apego separando la autoestima del rendimiento. Entienden que la identidad se basa en valores, no en victorias. Esta libertad les permite actuar con audacia sin temor a dañar su reputación. El capítulo también explora la tendencia del ego a exagerar la importancia personal. Las personas a menudo se comportan como si el mundo girara en torno a su percepción de los acontecimientos. Un pequeño rechazo resulta monumental. Una crítica insignificante resulta devastadora. El autor explica que los monjes contrarrestan esto practicando la perspectiva. Sitúan sus experiencias en el contexto más amplio de la inmensidad de la vida. Esta perspectiva suaviza las reacciones emocionales y aporta humildad. Otra idea es que el ego se esconde tras la comparación. Las personas comparan constantemente sus logros, estilos de vida y progreso con los de los demás. Esta comparación alimenta la envidia, la insatisfacción y la inseguridad.
Según el autor, los monjes se alejan de la comparación centrándose en su interior. Miden el progreso según sus valores, no según criterios sociales. Cuando el éxito se define individualmente, el ego pierde su control. El capítulo presenta la práctica del servicio como una forma de disolver el ego. Cuando las personas ayudan a otros sin expectativas, su atención se desplaza de sus preocupaciones egocéntricas a un propósito más amplio. El servicio humilla el ego al recordarle a la mente que las luchas personales no son el centro del universo. El autor enfatiza que el servicio no se trata de sacrificio, sino de equilibrio. Enraiza al individuo y nutre la compasión. El capítulo concluye recordando que el ego no desaparece para siempre. Resurge cada vez que la mente se descuida. El objetivo no es eliminar el ego por completo, sino reconocerlo rápidamente y evitar que dirija nuestras decisiones. Según el autor, pensar como un monje significa vivir desde la verdad en lugar de la imagen, desde el propósito en lugar del rendimiento. El ego limita la vida. La humildad la expande. Capítulo 8. Gratitud. Transformando la mente a través del aprecio. Este capítulo se centra en una de las prácticas más poderosas y transformadoras en la vida de un monje, la gratitud. Según el autor, la gratitud no es simplemente una respuesta cortés a la bondad ni un sentimiento positivo que surge cuando la vida va bien. La gratitud es un estado consciente y deliberado que transforma la mente de la escasez a la abundancia, de la queja a la claridad, de la insatisfacción a la presencia. Los monjes se entrenan para practicar la gratitud no ocasionalmente, sino constantemente, utilizándola como herramienta para elevar su mundo interior. El capítulo comienza con una clara intuición: la mente humana tiende naturalmente hacia lo que falta. Observa lo que no se ha logrado, lo que ha salido mal y lo que otros parecen tener. Este instinto alimenta la envidia, la frustración y la inquietud. El autor explica que los monjes revierten este hábito mental centrándose en lo que ya existe. Examinan los aspectos más sencillos de la vida, la capacidad de respirar, de aprender, de despertar cada mañana, y los ven como regalos, no como accidentes. Este cambio no se produce porque sus vidas estén libres de dificultades, sino porque la gratitud replantea cada experiencia. El autor enfatiza que la gratitud es una disciplina. Debe practicarse incluso cuando la mente se resiste. Al despertar por la mañana, los monjes comienzan con el reconocimiento en lugar del deseo. Reflexionan sobre las oportunidades del día antes de pensar en sus desafíos. Este enfoque suaviza la rigidez mental. Prepara la mente para afrontar las dificultades con resiliencia en lugar de desánimo. Un tema central de este capítulo es que la gratitud y la negatividad no pueden coexistir. El autor explica que cuando las personas aprecian algo activamente, no pueden resentirlo simultáneamente. La gratitud altera la química emocional de la mente. Interrumpe la rumia y evita que el miedo, la ira o la envidia se intensifiquen. De esta manera, la gratitud se convierte en una fuerza protectora que protege la mente de patrones tóxicos. El capítulo explora cómo la vida moderna a menudo eclipsa la gratitud. Las personas están rodeadas de ruido, comparaciones y estímulos constantes. Esto les hace pasar por alto el valor de sus experiencias. Una persona recibe elogios, pero se centra en una sola crítica entre 10 elogios. Una persona adquiere algo nuevo, pero se adapta rápidamente a ello y olvida la alegría que una vez le trajo. El autor sugiere que los monjes eviten esta trampa practicando la conciencia. Hacen pausas a lo largo del día para reconocer los momentos de belleza, bondad y aprendizaje, asegurándose de que no sean absorbidos por la distracción. El capítulo explica cómo la gratitud profundiza las relaciones. Cuando las personas expresan un aprecio genuino hacia los demás, no por lo que hacen, sino por quienes son, las conexiones se fortalecen, la confianza crece y los conflictos se suavizan. Muchas relaciones se debilitan porque las personas asumen que su presencia o esfuerzo se comprende sin ser reconocidos.
Los monjes cultivan conscientemente la gratitud en sus interacciones, reconociendo que el aprecio nutre la conexión humana. El autor también explora la conexión entre la gratitud y la humildad. Cuando reconocemos las contribuciones, el apoyo y la compasión que recibimos de los demás, el ego pierde su dominio. La gratitud revela la interconexión entre todas las experiencias humanas, disipando la ilusión de autosuficiencia. Esta humildad brinda paz porque reduce la presión de parecer impecable o independiente. La gratitud recuerda a la mente que la vida se sustenta en innumerables fuerzas, visibles e invisibles. Otra perspectiva importante que se analiza en este capítulo es la capacidad de la gratitud para transformar la adversidad. Los monjes no niegan el dolor ni fingen que el sufrimiento es placentero. En cambio, buscan el significado de la dificultad. Se preguntan qué nos enseña la adversidad, cómo fortalece el carácter y cómo fomenta la compasión. Esto no elimina el sufrimiento, pero evita que se convierta en desesperación. Según el autor, la gratitud no es el acto de amar cada experiencia, es el acto de reconocer el valor de cada experiencia. El capítulo también destaca cómo la gratitud aumenta la presencia. Cuando las personas aprecian los momentos a medida que se presentan, se involucran plenamente. Maravillas que antes parecían comunes, la luz, el movimiento, la conversación, la naturaleza, se vuelven vívidas. La gratitud ancla la mente en el presente, impidiendo que se deje llevar por el arrepentimiento o la anticipación. Esta presencia profundiza la plenitud. El capítulo concluye explicando que la gratitud es una práctica que dura toda la vida. Requiere conciencia, paciencia y sinceridad. Exige a las personas mirar más allá de la superficie de sus circunstancias y reconocer la abundancia que se entrelaza en la vida diaria. Según el autor, pensar como un monje significa elegir la apreciación por encima de la suposición, la presencia por encima de la distracción y el significado por encima de la queja. La gratitud no cambia la vida externamente. Cambia la perspectiva a través de la cual se experimenta la vida, revelando riqueza donde la mente inexperta ve carencia. Capítulo 9. Relaciones, creando conexiones que nutren el alma. Este capítulo explora cómo los monjes comprenden y cultivan las relaciones, ofreciendo perspectivas que contrastan con las conexiones apresuradas, reactivas y a menudo transaccionales de la vida moderna. Según el autor, la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestro mundo interior. Las relaciones pueden traer paz o perturbación, fortaleza o agotamiento, claridad o confusión. Los monjes dedican gran atención a cultivar relaciones que se alineen con los valores y a liberar aquellas que debilitan la mente. El capítulo comienza explicando que la mayoría de las personas entablan relaciones de forma inconsciente. Buscan la familiaridad en lugar de la compatibilidad. Repiten patrones aprendidos en la infancia o influenciados por las expectativas sociales, sin cuestionar si estos patrones contribuyen a su crecimiento. El autor explica que los monjes abordan las relaciones con intención. Eligen conexiones que fomentan la compasión, la honestidad y la madurez, en lugar de aquellas basadas en la conveniencia o la dependencia emocional. Una idea clave de este capítulo es el concepto de intercambio de energía. Cada persona nos afecta, ya sea energizándonos o debilitándonos. Los monjes están entrenados para observar cómo se sienten después de interactuar con alguien. ¿Se sienten animados, en paz y con claridad? ¿O se sienten ansiosos, agotados o disminuidos? El autor sugiere que las personas a menudo permanecen en relaciones dañinas debido al apego, la costumbre o el miedo a la soledad. Pero los monjes comprenden que proteger la paz interior es esencial. Las relaciones no deben elegirse por proximidad, sino por alineación. El capítulo explora cómo las expectativas dañan las relaciones. Muchas personas esperan que los demás les lean la mente, satisfagan sus necesidades tácitas o se comporten según reglas internas nunca comunicadas.
Cuando la realidad no se ajusta a estas expectativas, la decepción se transforma en resentimiento. Los monjes evitan este ciclo practicando una comunicación directa y serena. Expresan sus necesidades sin agresividad y reciben retroalimentación sin ponerse a la defensiva. El autor explica que la claridad es compasión. Cuando las personas se comunican con honestidad, los malentendidos se disipan antes de que se vuelvan tóxicos. Otra idea importante es la distinción entre apego y amor. El apego se origina en el miedo a perder a alguien, a estar solo o a carecer de identidad sin la otra persona. El amor, en cambio, se origina en la libertad. El autor explica que los monjes definen el amor como desear lo mejor para otra persona, incluso cuando esto requiere sacrificio o cambio. El apego aferra, el amor sostiene. El apego sofoca, el amor expande. Cuando las relaciones se basan en el apego, ambas personas se sienten atrapadas. Cuando se basan en el amor, crecen juntas. El capítulo también examina cómo los monjes gestionan los conflictos. El conflicto es natural, pero muchas personas lo ven como una amenaza para las relaciones. Evitan la confrontación o expresan su ira impulsivamente. Ambos caminos dañan la conexión. Según el autor, los monjes tratan el conflicto como una oportunidad para la comprensión. Escuchan sin preparar contraargumentos. Responden con reflexión en lugar de reacción. Buscan causas subyacentes a las emociones. Este enfoque transforma el conflicto de una batalla a un puente. El autor introduce otro concepto crucial: las relaciones reflejan el yo. Las personas atraen la energía que emiten. Quien carece de autoestima suele tolerar la falta de respeto. Quien teme al abandono suele elegir parejas que refuerzan ese miedo. Quien valora el crecimiento personal atrae a quienes crecen con él. Los monjes comprenden que mejorar las relaciones implica mejorar uno mismo. La sanación interior transforma la dinámica externa. El capítulo explora la importancia de la proximidad a la sabiduría. Los monjes se rodean de quienes elevan sus valores. Buscan mentores, compañeros y maestros que los impulsen a profundizar en la disciplina y la compasión. El autor explica que las relaciones no solo deben ser agradables, sino que deben contribuir a la mejora. Cuando las personas se rodean intencionalmente de personas que inspiran madurez, su propio comportamiento se alinea gradualmente con principios más elevados. Otra idea clave se relaciona con la compasión. Los monjes cultivan la compasión incluso hacia quienes les han hecho daño. La compasión no significa permitir un comportamiento dañino. Significa comprender que cada persona actúa desde sus propias heridas, miedos y condicionamientos. La compasión suaviza la ira e impide que la amargura se instale en la mente. Permite a las personas establecer límites sin odio y avanzar sin carga emocional. El capítulo también aborda el desapego. No todas las relaciones están destinadas a perdurar. Algunas conexiones pertenecen a etapas específicas de la vida. El autor explica que los monjes no se aferran a las relaciones por nostalgia o culpa. Reconocen el cambio con gracia. Dejar ir se convierte en un acto de aceptación, no de abandono. Preserva la dignidad de ambas partes. El capítulo concluye afirmando que las relaciones son un entrenamiento espiritual. Ponen a prueba la paciencia, revelan el ego, fortalecen la empatía y enseñan humildad. Reflejan las partes de nosotros mismos que debemos refinar. Según el autor, pensar como un monje significa forjar relaciones que elevan la mente, comunicarse con intención, amar sin apego y liberar las conexiones que debilitan la paz interior. Cuando las relaciones se construyen con conciencia y compasión, se convierten en santuarios para el crecimiento y fuentes de alegría duradera. Capítulo 10. Desapego, liberar lo que no sirve al alma. Este capítulo explora uno de los principios más incomprendidos de la vida monástica, el desapego. Mucha gente cree que el desapego significa frialdad,
indiferencia o retraimiento emocional. Pero el autor aclara que el verdadero desapego es lo opuesto. El desapego es la capacidad de experimentar plenamente la vida, sus alegrías, relaciones, sueños y desafíos, sin dejarse controlar ni definir por ellos. Es la liberación del apego malsano, no la liberación de los sentimientos. El capítulo comienza con una explicación clara: el apego genera miedo y el miedo genera sufrimiento. Cuando las personas se aferran con fuerza a resultados, posesiones o personas, comienzan a vivir en constante ansiedad. Temen la pérdida, el fracaso o el cambio. Según el autor, los monjes practican el desapego para amar con mayor intensidad, no menos. Cuando se desprenden de la ilusión de propiedad, se relacionan con los demás con libertad en lugar de dependencia. El autor explica que la vida moderna fomenta el apego en todos los niveles. Las personas vinculan su identidad a carreras profesionales, relaciones, logros, estatus, apariencia e incluso a la aprobación digital. Mientras la identidad esté ligada a factores externos frágiles, la mente permanece inestable. Los monjes rompen este patrón al arraigar la identidad en valores, en lugar de en circunstancias. La identidad se vuelve interna, estable e independiente de las condiciones cambiantes. Esta estabilidad constituye la base del desapego. Una idea central del capítulo es la diferencia entre uso y posesión. Los monjes usan lo que tienen, una herramienta, una túnica, un cuenco, sin creer que los defina. En cambio, muchas personas poseen cosas psicológicamente. Dejan que los objetos representen su autoestima, lo que les genera miedo a perderlos. El autor sugiere que las personas pueden disfrutar plenamente de las cosas sin atribuirles una identidad. La propiedad se vuelve práctica en lugar de emocional. El capítulo también explora el apego emocional. Las personas a menudo se aferran a las relaciones no por amor, sino por miedo, miedo a la soledad, al cambio y a la inestabilidad. El autor sugiere que el amor verdadero no puede florecer donde haya apego. El amor se vuelve puro cuando se ofrece libremente, sin exigencias ni miedo. Los monjes practican el desapego para amar con más compasión, porque el desapego elimina las expectativas que sofocan la conexión. El autor introduce el concepto de desapego a los resultados. La mayoría de las personas se fijan metas, pero luego vinculan su felicidad a ellas. Creen que la vida solo tiene sentido si las cosas se desarrollan exactamente como las imaginan. Esta mentalidad genera estrés y decepción. Los monjes se desapegó a los resultados centrándose en la intención y el esfuerzo en lugar de en los resultados finales. Actúan con pleno compromiso, pero aceptan que los resultados están determinados por fuerzas que escapan a su control. Esta aceptación les brinda paz. Una lección importante de este capítulo es que el apego magnifica el sufrimiento durante el cambio. La vida cambia de forma natural, las personas se van, las estaciones terminan, las carreras evolucionan, los sueños se transforman. Cuando las personas se resisten a estos cambios, experimentan una agitación emocional. El autor explica que los monjes aceptan la impermanencia. Entienden que ningún momento puede durar para siempre. Esta conciencia les ayuda a superar las transiciones con gracia en lugar de desesperación. El capítulo explora cómo el desapego fortalece la resiliencia. Las personas a menudo se desmoronan ante la adversidad porque se aferran a cómo las cosas deberían haber sido. El desapego permite a las personas aceptar la realidad tal como es, no como desearían que fuera. Esta aceptación no significa resignación. Significa fortalecerse a partir de la claridad, no de la ilusión. Otra profunda comprensión es que el desapego fortalece la presencia. Cuando las personas se aferran al pasado, sienten arrepentimiento. Cuando se aferran al futuro, sienten ansiedad. El desapego mantiene la mente anclada en el presente. Los monjes entrenan sus mentes para liberar narrativas mentales sin